Mi hermano mayor siempre ha estado enamorado de Sofía, y yo lo he sabido desde el principio. En mi vida anterior, debido a mi insistencia, accidentalmente causé que Sofía quedara discapacitada de por vida. Mi hermano mayor me odiaba profundamente. Desde entonces, nunca volvió a casa y era tan frío conmigo como el hielo. Renacido en esta vida, decidí dejarlo ir y ayudarlos a estar juntos. Muchos años después, mi hermano mayor vino solo a mi ciudad. Le presenté a mi novio. Pero se le enrojecieron los ojos, dio media vuelta y se marchó. En el salón, había un silencio tan opresivo que era difícil de soportar. Me caí al suelo y no pude levantarme durante mucho tiempo debido al dolor. Un segundo estaba cortándome las venas para suicidarme. Y al siguiente segundo, de repente aparecí en el salón de mi casa. Mi elegante y guapo hermano mayor estaba sentado en el sofá, con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados y frotándose una ceja con una mano. No mostraba la menor intención de ayudarme a levantarme. Recordé que parecía ser algo que ocurrió cuando todavía estaba en tercer año de bachillerato hace 3 años. En ese momento, Alexander ya estaba extremadamente molesto por mi insistencia. Siempre que le decía te amo una vez, la aversión en sus ojos era tan profunda que no podía ocultarse. Igual que ahora, estaba tan disgustado que me empujó como si yo fuera una peste. Cuando me golpeé con el borde de la mesa y se me sangró la frente, no le importó en absoluto. Fui adoptada por la familia Smith. Él me había cuidado desde que era niña y era un hermano mayor amable y considerado. Podría haber sido así todo el tiempo. Pero yo tenía la ilusión de no querer ser su hermana sino su amante. Fui yo quien personalmente cortó el vínculo familiar entre nosotros. Perdí a mi hermano mayor y también hice que la mujer que más amaba a mi hermano mayor tuviera que pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. No podía decir si esta escena era un sueño o si el tiempo realmente había retrocedido. Como tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, no quería repetir los mismos errores. Afortunadamente, en este momento, todavía había margen para redimir todo. Soporté el dolor y me levanté lentamente, apoyándome en la mesa de café. Hermano, lo llamé con dificultad. Después de todo, en mi conciencia, no lo había visto en 3 años. La acción de Alexander de frotarse las cejas se detuvo por un momento y pronto volvió a la normalidad. Suspiró, con una expresión de estar extremadamente cansado. Como me llamas hermano, es mejor que deseches esos otros pensamientos. Esta es la última vez que reitero esto. Nunca habrá ningún sentimiento entre nosotros aparte de la afectación familiar. Me quedé de pie a un lado, sintiendo como si me estuvieran clavando un cuchillo en el corazón. Me repetía una y otra vez en mi corazón que él tenía razón y que yo era la que había cometido el error. Alexander se levantó y dijo condescendientemente: antes de que ordenes tus sentimientos, no te veré de nuevo. Vine esta vez a buscar algunas cosas y estaba supuesto a evitarte. No esperaba que yo volviera de repente. Alexander fue directamente al estudio del segundo piso y bajó con un montón de cosas en la mano. Puso una tarjeta en la mesa. Papá y mamá han estado ocupados estos años y a veces no pueden cuidar de ti. Guarda esta tarjeta. Si tienes algún problema, contacta con mi secretaria. No sé cuánto tiempo había pasado. De repente, ni siquiera sabía cuándo Alexander se había marchado. Me quedé de pie hasta que me dolían las piernas y la espalda. Me senté lentamente, apoyándome en el sofá. Vi cómo las sombras de los árboles moteadas fuera de las ventanas de pared a pared se volvían cada vez más tenues y amarillentas a medida que la luz del sol se inclinaba. La herida en mi frente se había secado y había dejado de sangrar. El dolor sordo que venía de manera tenue me estaba diciendo claramente cuánta fuerza había utilizado Alexander cuando me empujó. No hay nada más doloroso que ver la aversión hacia uno mismo en los ojos de la persona que más se ama. Señorita, la cena está lista, me recordó la tía Wu. Volví en mí y di una sonrisa amarga. Tía Wu, come tú.
La tía Wu vio la sangre roja brillante en mi frente y exclamó con sorpresa, «Dios mío. ¿Qué ha pasado? Déjame llevarte al hospital». Saqué la cabeza, cogí la tarjeta de la mesa y caminé lentamente hacia arriba hacia mi habitación. Miré la hora y estaba de vacaciones de verano en tercer año de bachillerato ahora, y solo quedaba un semestre para graduarme del instituto. En mi vida anterior, para poder ver a Alexander con frecuencia, me presenté a una universidad de esta ciudad. Como resultado, no lo vi en 3 años. La única vez que lo vi, durante la pelea, accidentalmente empujé de alguna manera a Sofía por las escaleras. Todavía recuerdo la mirada en los ojos de Alexander en aquel momento, que estaba tan furiosa que parecía querer matar a alguien. Era como un cuchillo afilado que me cortaba cruelmente, haciéndome sentir un dolor extremo. Desde entonces, a menudo tenía pesadillas. No solo era el odio de Alexander hacia mí, sino también mi culpa hacia Sofía. Estas dos emociones me torturaban constantemente hasta que mi estado mental llegó al punto en que necesitaba tomar medicamentos para calmarme. Como Dios me ha dado la oportunidad de comenzar de nuevo, mejor dejemos que cada uno vaya por su lado. Quedaban todavía unos días de vacaciones de verano. Cité una cita con un psicólogo. Esperaba que el doctor pudiera ayudarme a deshacerme de mi adicción a Alexander. Además, busqué muchas escuelas extranjeras. Después del examen de ingreso a la universidad, iría a estudiar al extranjero. Una distancia tan larga debería hacer que Alexander se sintiera más tranquilo. Dejar a Alexander y ser una buena hermana cualificada. Dame un tiempo y estoy seguro de que puedo hacerlo. El tiempo pasó rápidamente y pronto volvió el verano. Con la ayuda del psicólogo, además de la pesada carga de estudios, me tomaba media hora cada día para hacer ejercicio. Mi sueño se volvió gradualmente regular y el tiempo que pasaba pensando en Alexander fue cada vez menos. Desde esa despedida, nunca había vuelto a ver a mi hermano mayor. De vez en cuando, elegía cuidadosamente mis palabras y le enviaba mensajes de WeChat. Ya no le preguntaba lo que estaba haciendo como una cámara de vigilancia todo el tiempo como antes, ni le cuestionaba si estaba con Sofía. Retrocedía al papel de hermana. De vez en cuando, le pedía juguetonamente algo de dinero de bolsillo o buscaba deliberadamente algunos vestidos bonitos y le pedía que me los comprara. Durante las fiestas, papá y mamá harían todo lo posible por venir a casa, pero él nunca venía. Decía muchas cosas buenas de él delante de papá y mamá y también le enviaba un breve saludo festivo. Comparado con la frecuencia con la que lo molestaba enviándole mensajes antes, era realmente raro ahora. Nunca me respondía, pero el dinero se transfería fríamente en exceso y la secretaria se contactaba conmigo sobre los vestidos que él compraba. No le dije nada de mi plan de estudiar al extranjero. Después de decidirme por la escuela, mamá hizo que alguien se ocupara de todos los trámites por mí. En el camino al aeropuerto, la señora Lily seguía quejándose de lo irresponsable que era Alexander como hermano mayor por no venir a despedir a su hermana. La consolé con una sonrisa. La empresa de hermano todavía está en sus inicios. Está demasiado ocupado. Para una cosa tan pequeña, tener a mamá conmigo es suficiente. Querida hija, siempre te pones de su parte. Mamá siempre tiene la sensación de que ustedes dos podrían haber peleado. Cuando te pregunté por qué, ninguno de ustedes decía una palabra. La señora Lily negó con la cabeza sonriendo. Ahora ni siquiera sé si ustedes dos se han reconciliado. No peleamos. Mi hermano y yo nunca hemos peleado desde que éramos niños. Lo sabes. La señora Lily estaba entre creer y dudar y no continuó con este tema. Ella había comprado una casa en el Reino Unido de antemano y me dio muchas instrucciones. Respondí pacientemente y seriamente. Hasta que pasé por el control de seguridad y le di un adiós con la mano a mamá, Alexander todavía no se había presentado. Alrededor de 2 años después, perdí completamente contacto con Alexander. A veces, papá y mamá se quedarían conmigo unos días cuando estaban de viaje de negocios.
Alexander debía haber dado cuenta gradualmente de que realmente no lo molestaría más. En un festival del medio otoño, me envió una foto de la luna en ultra alta definición. En aquel momento, estaba en una clase de música en la escuela y había un ejercicio en grupo después de clase. Cuando vi este mensaje, ya era de noche. Calculé la diferencia de horas. Ya era medianoche en China. Pero todavía respondí sin preocupación. Se ve genial. Poco después, llegó la respuesta desde el otro lado. Feliz Festival del Medio Otoño, Grace. Mirando estas palabras simples y breves, dudé un momento y escribí, Feliz Festival del Medio Otoño, hermano. Este Festival del Medio Otoño rompió la distancia y la frialdad que había existido entre nosotros durante varios años. De vez en cuando, también le enviaba algunas fotos de mi vida cotidiana que no importaban demasiado. Él también respondería con solo unas pocas palabras. Sentí que la situación entre nosotros estaba mejorando lentamente. Esto era bueno. Era lo que yo quería ver. Pero también sabía muy bien que la cercanía de nuestra relación familiar difícilmente podría volver a ser como cuando éramos niños. Después de todo, lo que había ocurrido era real. No importa cuánto intentemos repararlo, siempre habrá grietas. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta hasta el año en que Sofía se lesionó. Intenté sondear a mamá, tratando de enterarme del progreso entre Alexander y Sofía por ella. La señora Lily dijo, los niños crecen y ya no escuchan a sus padres. Ya no es la edad en que contaban todo a sus padres como cuando eran pequeños. Al final, también se quejó de mí, las hijas crecen y ya no se acercan a sus madres. La consolé rápidamente con una sonrisa, imposible. Las hijas se acercan a sus madres. Son los hijos los desagradecidos. La señora Lily se rió de mí y se echó a reír, luego volvió a enderezar la máscara facial arrugada. Sofía es 2 años menor que Alexander. Se conocieron en la universidad y ella trabaja en una editorial. Son una pareja perfecta. No tengo su WeChat. Los moments de Alexander básicamente no tienen actualizaciones. Creo que se casarán pronto. Sin mí, el incidente de que Sofía cayera por las escaleras no ocurriría de nuevo. Mi hermano ya no me odiaría. Seguro que serían muy felices juntos. Déjalo estar. Mientras cumplía la felicidad de la persona que amo, también encontré un rincón de paz para mí misma, lamiendo mis heridas sola, aprendiendo a soltar y a estar tranquila. Mira hacia adelante. La vida necesita avanzar a grandes zancadas. Pasaron otros 4 años. Hacía 6 años que no había vuelto a China. En la víspera de la fiesta de primavera, inesperadamente, Alexander me llamó y me preguntó si todavía no tenía planes de volver a casa para celebrar el Año Nuevo este año. Hablé de algunos asuntos triviales de la escuela y de que pasaría el Año Nuevo con mis compañeros y amigos. La implicación era que estaba ocupada y que no volvería este año. Después de escucharme, él estuvo en silencio durante 2 minutos. No dijo nada y luego colgó. Mirando la interfaz del teléfono colgado, no pensé demasiado en ello. Después de todo, en 6 años, ya lo había superado. Él tiene su vida y yo tengo la mía. No vernos y no molestarnos el uno al otro era para decirle que realmente lo había soltado y que no necesitaba preocuparse de que yo siguiera acosándolo. Maximus es alguien que conocí cuando estaba haciendo mi doctorado. Su cabello era ligeramente rizado y un poco largo, y lo llevaba atado en un moño pequeño. Como ambos éramos chinos, él siempre me había dado muy buen trato. Él había lanzado muchos sencillos en varias plataformas en el país y en el extranjero, y las respuestas habían sido bastante buenas. Yo también participé en algunos de ellos, como en la escritura de las letras de las canciones. Ya fuera triste o hermoso, después del arreglo de Maximus y de que lo cantara con su voz única, formaba un estilo con fuertes características personales. Él escribió 3 canciones solo para mí, escribiendo las letras, componiendo la música y cantándolas él solo.
eran solo para mí. Más tarde, me confesó su amor y yo accedí. Cuando nos graduamos, él quería volver a China para desarrollarse. Discutimos sobre ello durante mucho tiempo. Finalmente, decidí irme con él. Me quedé en Pekín durante unos días. Él me llevó de compras y a conciertos. Incluso me presentó a su hermano menor, que estaba en la escuela primaria. Compré un montón de regalos para su hermano. Con los regalos en la mano, después de estar juntos 2 días, el pequeño fue finalmente sobornado con éxito por mí. De no hablar al principio a llamarme hermana Grace tan cariñosamente después. Cuando nos separamos, Maximus me llevó a la estación de trenes de alta velocidad. Ve a casa y pásalo bien durante unos días. Saluda a tu tío y a tu tía de mi parte. Sí, está bien. El pensamiento de separarme de ti me hace querer ir contigo también. Hice expresión de disgusto deliberadamente. Señor Maximus, si fueras tan joven como tu hermano, te llevaría a casa de inmediato y te abrazaría. Eso definitivamente no es posible. Si fuera tan joven como él, ¿cómo podría casarme contigo? Aparte de las bromas, en cuanto a casarnos, ambos pensamos que hablaríamos de ello unos años más tarde, cuando nuestras carreras estuvieran estables. También acordamos tomarnos nuestro tiempo para conocer a nuestros padres. Después de 7 años, volví al lugar donde crecí. El vecindario todavía no había cambiado mucho. El guardia de seguridad de la entrada no me reconoció durante un buen rato. Fue yo quien le saludó primero, maestro Wang. Entonces me reconoció con retraso y de inmediato me abrió la puerta, sonriendo y diciendo, es la señorita Grace. Hace muchos años que no la veo. Sí, hace muchos años que no he vuelto. Estaba caminando por el camino por el que había caminado innumerables veces con mi hermano, tirando de mi maleta, y de repente tuve la ilusión de que era como si fuera ayer. Cuando era niña, mi hermano mayor me mimaba mucho. Cuando hacía travesuras y no quería caminar, me cargaba a su espalda. Cuando tenía frío, se quitaba el abrigo y me lo ponía. Cuando vio que algunos chicos de mi escuela me entregaban cartas de amor, bloqueó al chico y lo golpeó al día siguiente. Desde entonces, todos los compañeros de clase sabían que Grace tenía un hermano mayor que golpeaba a la gente y nadie se atrevió a tener ideas sobre mí nunca más. Sin embargo, quien hubiera pensado que a medida que me mimaba más y más, me volví cada vez más terca, pensando que, siempre que fuera algo que yo quisiera, todos debían estar de acuerdo conmigo. Hasta que apareció Sofía, un fuerte sentido de crisis hizo que tuviera pensamientos que no debía tener. Pensé que mi hermano mayor también debía pertenecerme. Pero luego todo cambió. Emprendimos discusiones, y cada vez fueron más fuertes que la última. Me dio la espalda y, finalmente, llegó al punto de odiarme. Mirando hacia atrás ahora, en aquel entonces era realmente ingenua. Señorita, ¿has vuelto? La señora Wu sonrió con los ojos cerrados en forma de media luna y rápidamente tomó mi maleta. Le di a la señora Wu un abrazo que había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando estaba chateando por video con la señora Lily, siempre que ella estaba en casa, también le pedía a la señora Wu que hablara conmigo durante unos minutos. Después de todo, ella me había visto crecer desde que era niña y podía considerarse como una especie de madre mayor. El gran gato blanco que aparecía en el video de la señora Lily ahora estaba escondido tímidamente detrás del armario, mirándome furtivamente. Me incliné y lo recogí. Señora Wu, ¿están mamá y papá en casa? La señora y el señor no volvieron ayer. Señorita, ¿no les dijiste que ibas a volver? Quería darles una sorpresa, así que no dije nada. Me reí del gato suave en mis brazos. Me quedaré en casa por un tiempo, así que cocine más platos deliciosos esta noche. Tengo ganas de la comida que cocina. Claro, claro, claro. Cocinaré unos cuantos platos más. Llevé al gato en una mano y ayudé a la señora Wu a llevar mi maleta arriba con la otra mano. Por la noche,
mamá y papá volvieron, y también volvió Alexander. Me lancé en los brazos de mamá y también abracé a papá. Finalmente, saludé a mi hermano mayor con una sonrisa generosa y elegante. Hermano, hace mucho tiempo que no te veo. Habiendo pasado 7 años sin vernos, Alexander había cambiado mucho. La vez que era un poco inmaduro y tenía un aire juvenil, ahora, después de años de estar sumergido en el mundo de los negocios, se había vuelto cada vez más agudo y profundo. Después de verme, él obviamente se detuvo un momento, su mirada se detuvo unos segundos más y dijo con calma, es bueno que hayas vuelto. La señora Wu cocinó una gran mesa de platos. La señora Lily no paraba de reprocharme por no llamar con anticipación antes de venir a casa y estaba un poco enojada. Rápidamente cogí unos palillos de los platos que le gustaban y abracé su brazo para calmarla. Oh, mamá, no te enojes. Mañana te acompañaré al salón de belleza. Papá se rió de mí a mi lado. La habilidad de Grace para calmar a la gente no parece haberse perdido incluso después de 7 años. Mi hermano mayor sonrió levemente y no dijo mucho durante todo el proceso. Ni siquiera se fue por la noche. Antes había oído de la señora Wu que mi hermano mayor rara vez volvía y solo se quedaba en casa unos días durante las festividades. Al día siguiente, acompañé a la señora Lily a hacer algunos tratamientos de belleza. Estábamos tumbados en las camas de belleza, charlando casualmente. Durante ese tiempo, sonó mi teléfono. No necesitaba pensar para saber que debía ser Maximus el que llamaba. Le pedí al esteticista que me pasara el teléfono. ¿Quién es? ¿Será que nuestra niña está enamorada? Colgué la llamada de Maximus y le envié un mensaje. Estoy fuera. Te llamaré cuando vuelva. Mamá, ¿esperas que esté enamorada o no? Nuestra niña ya no es pequeña. Puedes intentarlo si conoces a la persona adecuada. Pero no nos lo ocultes. Después de todo, tu mamá ha vivido unos años más y tiene más experiencia. Si estás enamorada, tráelo para que lo conozcamos. Vacilé un momento. Tampoco tenía intención de ocultar deliberadamente el asunto de Maximus a ellos. Después de todo, eran mis padres amorosos. Espere un poco. ¿En verdad estás enamorada? La señora Lily saltó, olvidando su tratamiento facial, y me miró fijamente sin moverse con una expresión complicada. Extendí la mano e hice un gesto. Acuéstate de inmediato. No te emociones con tu presión arterial alta. La señora Lily se acostó lentamente de nuevo. ¿De dónde es? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? ¿Cómo es de carácter? Sonreí. Mamá, ¿estás comprobando mis datos personales? Mi hija preciosa va a ser engañada por alguien más. No puedo preguntar. Claro, claro, claro. Por supuesto que puedes. Pero mamá, no interfieras por ahora. Solo te aviso. Lo traeré cuando llegue el momento adecuado. Cariño, escúchame. Ustedes, los jóvenes, son tan abiertos en estos días. Pero esta seguridad. Mamá, 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 antes de que la señora Lily pudiera terminar de hablar, la interrumpí rápidamente. Las 4 esteticistas a mi lado estaban conteniendo la risa. La señora Lily también se dio cuenta de que no era el momento adecuado y se calló avergonzada. Después de un rato, la señora Lily planteó otro tema. No creas que estoy molestando. Tu hermano mayor se suponía que se casaría con Sofía el año anterior, pero por alguna razón, de repente se separaron. La señora Lily suspiró suavemente. Tu hermano mayor nunca nos ha dado muchos motivos de preocupación desde que era niño. Después de eso, mamá siguió hablando para sí misma, pero yo ya no podía escuchar. ¿Se separaron? ¿Por qué? Una vez había sido testigo de cómo mi hermano mayor, frío y distante, perseguía a una chica. Su amor, dada su personalidad, quizás no se expresara de una manera grandiosa y ostentosa, pero se mostraría en cada pequeña acción. Por ejemplo,
Usaría sus contactos para ayudarla en los aspectos sociales de su trabajo. También tomaría tiempo de su agenda ocupada para recogerla y dejarla en el trabajo todos los días. Y le enviaría regalos costosos y pensados en las festividades, etcétera. ¿Cómo podía que una pareja tan enamorada se separara? Realmente no podía entender por qué y no tenía forma de saberlo. Me sentí verdaderamente triste por ellos. Me quedé en casa durante más de medio mes. La relación entre mi hermano mayor y yo había mejorado. Ya no era tan fría como antes. A veces, cuando me encontraba solo con él en casa, naturalmente le preguntaba dónde estaba algo, o cuando estaba cogiendo frutos para comer, casualmente le preguntaba si también quería algunos. Era como si el vínculo de hermano y hermana entre nosotros nunca se hubiera roto desde la infancia hasta el presente. Esta familia no había tenido una reunión durante mucho tiempo. Papá venía a casa todos los días. Mamá ni siquiera volvió a ir a la empresa y se quedó conmigo todo el día. Madre e hija se fueron de paseo para divertirse, comer, beber y hacer compras. Mi hermano mayor estaba muy ocupado, pero todavía intentaba encontrar tiempo para venir a cenar. En la mesa del comedor, mis padres mencionaron más de una vez que querían que yo trabajara en su empresa, diciendo que estas cosas se entregarían gradualmente a mis hermanos y a mí en el futuro. Alexander tiene su propia empresa y su atención no está aquí. Coincidencialmente, estoy de vuelta ahora y es muy probable que este lado me sea dado en el futuro. Pero no me gustan estas cosas. Todavía prefiero la música pura. Descansé mi cabeza en el regazo de mi madre y tuve una charla sincera con ella. Al final, ella solo soltó un leve suspiro y dijo que estas cosas siempre estarían reservadas para mí y que estaba bien que hiciera lo que me gustara. Esperaba que fuera feliz. Media luna después, subí de nuevo al tren de alta velocidad hacia Pekín. Si no ocurre nada inesperado esta vez, mis pasos probablemente se quedarán aquí en el futuro. Maximus vino a recogerme, diciendo que ya había encontrado un apartamento. El diseño de la decoración interior es de estilo pastoral de cabaña de madera, que me gusta mucho. Tiene 3 dormitorios, una sala de estar, 2 dormitorios para dormir y un estudio. Naturalmente comprendo que su disposición así es una muestra de respeto hacia mí. Miles de palabras finalmente se condensaron en solo 2 palabras: gracias. Me abrazó y dijo: las condiciones de mi familia no se pueden comparar con las tuyas. Por favor, ten paciencia por ahora. Cuando gane dinero en el futuro, cambiaremos a una casa más grande. Maximus ya se había registrado y había creado su propio estudio antes. Con los fans y las conexiones acumuladas previamente, hemos recibido una gran cantidad de pedidos comerciales uno tras otro. Al principio, solo era Maximus y yo, pero la capacidad de producción obviamente no podía seguir el ritmo. Discutimos sobre la contratación de algunas más personas. También filtramos la calidad de los pedidos. Después de todo, lo que queremos hacer es ser refinados, no tener una gran cantidad. Fue otro día en el que estuvimos ocupados hasta las 10 de la noche. Maximus y yo salimos del estudio y caminamos de la mano bajo las débiles luces de las farolas, como innumerables parejas. En el clima de principios de otoño, hacía un poco de frío por la noche. De repente, me estremecí. ¿Tienes frío? Maximus se quitó inmediatamente el abrigo y me lo puso. Él es de gran estatura, mide 1,86 metros y sus prendas de vestir son demasiado grandes para mí, pero son muy cálidas. Levanté el cuello y asentí, un poco. Ven, déjame cargarte a ti en la espalda. Puse mis 2 brazos alrededor de su cuello y me recosté en su espalda sonriendo. ¿Soy pesada? Debes comer más. Estás demasiado delgada. Si como más, me pondré gorda. No importa si te pones gorda. La salud es lo más importante. Si me pongo gorda, ya no me querrás. ¿De qué estás hablando? ¿Soy el tipo de persona que se deja atraer solo por la apariencia? Si me pongo gorda hasta los 100 kilos, ¿tampoco me desecharás?
No, 100 kilos ya afectarían tu salud. Durante nuestra charla y risas, de repente, vi una figura familiar de soslayo. La ubicación del estudio no está en el centro de la ciudad. En este momento, la bulliciosa y ruidosa metrópolis todavía está llena de tráfico y gente que va y viene. No muy lejos de nosotros, en el lado opuesto de la carretera, sentado en el asiento del conductor de un lujoso coche negro, era nada menos que Alexander, mi hermano. La luz dentro del coche era muy débil, pero todavía lo reconocí. Nuestros ojos se encontraron en silencio. No sé por qué, pero siempre sentí que no podía sostener su mirada. Era demasiado penetrante y agudo. Maximus, déjame bajar. Me bajó y preguntó, ¿qué pasa? Espérame aquí un momento. Voy a ir a saludar. Volveré pronto. Maximus miró hacia el otro lado, ten cuidado al cruzar la carretera. Sí. Agarré el abrigo de Maximus para evitar que se me resbalara y troté hacia la carretera cuando no había tráfico, y luego me detuve delante del coche. Hermano, ¿por qué estás aquí? Alexander tenía un aura que alejaba a los extraños. Miró hacia el otro lado y finalmente detuvo su mirada en mi rostro. ¿Novio? Su voz era un poco ronca. Ahora, cuando lo veo de nuevo, ya no tengo la cautela forzada que tenía al principio. Respondí muy naturalmente, sí. ¿Quieres conocerlo, hermano? En otro día. Tengo algo que hacer después. Oh, entonces estás ocupado. Organizaré una reunión en otro día y podremos cenar juntos. Él respondió muy levemente, sí. Di un paso atrás, hermano, ten cuidado en el camino. Conduce despacio. Tan pronto como terminé de hablar, el lujoso coche negro arrancó rápidamente y se alejó. Vi cómo el coche desaparecía bajo las luces de neón. De alguna manera, sentí que mi hermano no parecía muy contento. Cuando regresé al lado de Maximus, me preguntó, ¿un amigo que conoces? Mi hermano. Ah. Probablemente todavía no sepa que estoy en una relación. Déjalo que sepa con tiempo. Cenaremos juntos en otro día. Me pellizcó suavemente la nariz y dijo sonriendo, como dices. Volví a ver a Alexander 3 días después. No me sentía bien durante mi periodo menstrual, así que Maximus me pidió que me descansara en casa y no fuera al estudio. No sé cómo mi hermano descubrió la dirección. Cuando recibí su llamada, su coche ya estaba aparcado en la acera de abajo. Se estaba apoyando en la puerta del coche, sosteniendo el teléfono en una mano y metiendo la otra en el bolsillo de su chaqueta. Acababa de subir al balcón y me encontré con su mirada. ¿No me invitarás a subir a sentarme un rato? Su voz era aún más ronca que hace 3 días y también tenía un ligero sonido nasal. Le dije el número de piso y salí a recibirlo. En realidad, en la noche en que lo vi, siempre sentí en mi sueño que mi teléfono parecía estar sonando. Cuando me desperté al día siguiente, efectivamente, había una llamada perdida. Fue hecha a las 4:30 de la mañana y se colgó después de sonar 5 segundos. Miré la llamada perdida con la nota hermano y no podía entender por qué me llamaría a esta hora. Debe haber sido un toque accidental, supongo. Subí con mi hermano. Después de salir del ascensor, miró a su alrededor con desinterés y frunció el ceño. ¿Es este el lugar al que te ha traído el para que vivas? Hay 4 familias que comparten un ascensor, y naturalmente no se puede comparar con la gran villa de casa, pero tampoco está mal. Le repliqué, ¿qué quieres decir con este lugar? Este lugar también es inasequible para muchas personas. Abrí la puerta y entré en la casa, indicándole que se sentara. ¿Qué te gustaría beber? Café. Por lo general, tanto Maximus como yo tenemos el hábito de beber café, así que hay una máquina de café en casa, lo cual no es complicado. No me sentía bien durante mi periodo menstrual, así que solo hice una taza y luego me di la vuelta para buscar a alguien. En este momento,
Mi hermano estaba de pie en la puerta de la cocina mirando algo. Esta mañana, antes de que Maximus se fuera, me hizo agua de azúcar morena y jengibre. Ese paquete de azúcar morena todavía estaba en el mostrador de la cocina. De repente, me vino a la mente que cuando estaba en la secundaria, a veces tenía dolores tan fuertes que mi hermano mayor también me hacía esto. Sacudí la cabeza para recuperar mis pensamientos y pregunté, ¿con leche o azúcar? Mi hermano se dio la vuelta y me miró con una expresión compleja y una tristeza indescriptible en sus ojos. Después de un rato, dijo suavemente, solo agua. Mis manos se detuvieron de repente. Sí, ¿cómo podía olvidar? Mi hermano nunca le gustaba agregar nada más a su café. Cuando estaba en la secundaria, a menudo me ofrecía voluntariamente a hacer café para él, y cada vez me quejaba de que el café que él bebía era tan amargo. Grace, parece que de verdad hemos estado separados por demasiado tiempo. Dije con una sonrisa incómoda. No es tan malo. 7 años no es demasiado. Llevé el café de vuelta al sofá y se lo entregué. Mi hermano se sentó frente a mí, 7 años sigue siendo demasiado. En efecto, era demasiado tiempo. Tanto tiempo que ya había olvidado los hábitos de mi hermano mayor, tanto tiempo que lo había dejado atrás y ya había otra persona a mi lado que me amaba en su lugar. Mi hermano bebió todo el café, sin dejar ni una gota. No se quedó mucho tiempo. Se fue después de unos 10 minutos más o menos. Justo cuando se iba, me quedé en la puerta para despedirlo, y la figura que me dejó era tan desolada, como las hojas marchitas y amarillas del otoño, lo que hizo sentir pena. Capítulo extra. Desde la perspectiva en primera persona de Alexander, cuando tenía 8 años, mis padres trajeron a casa una niña pequeña. Esa niña era huérfana, vestía un vestido blanco, tenía el cabello corto y desaliñado y abrazaba tímidamente a su oso de peluche raído. Mis padres dijeron que, a partir de entonces, ella sería mi hermana y que debíamos llevarnos bien. En la primera semana, ninguno de los dos tomó la iniciativa de hablar. Cada vez que volvía de la escuela, la veía sentada sola en el banco del parterre, abrazando a su oso de peluche, completamente sola. Un día, me acerqué a ella, extendí la mano e invité, ¿quieres unos galletitos de oso de peluche? Ella me miró con sus grandes ojos acuosos como uvas negras, dudó mucho tiempo y finalmente puso su mano en la mía. La llevé a casa y le saqué todos los galletitos de oso de peluche de mi habitación. Desde entonces, cada vez que tenía algo delicioso o divertido, lo compartía con ella. Ella también me decía algunas palabras, pero muy pocas. Le llevó medio año adaptarse. No fue hasta que mis padres la enviaron al kinder que el problema de que no quisiera hablar fue cambiando gradualmente. Ella se volvió cada vez más alegre y me seguía por todas partes como una cosita pegajosa. Hasta que yo estaba en 5º grado y ella en 1er grado. Estuvimos en el mismo colegio durante 2 años, yendo y volviendo juntos del colegio todos los días. Ella se fue volviendo cada vez más hermosa, y yo mimé a esta hermana hasta convertirla en la pequeña princesa de la familia. Cuando yo estaba en mi 2º año de universidad, ella estaba en su 1er año de instituto. Mientras yo me ocupaba de mis estudios, también estaba emprendiendo un negocio. Como estaba ocupado, no volvía a casa tan frecuentemente como antes. En realidad, había otra razón muy importante. Hace 3 años, vi cómo la niña que había crecido bajo mi custodia se transformaba lentamente, y estaba muy claro que había alguna semilla diabólica creciendo locamente en mi corazón. Esto no podía suceder. Mis padres no lo podían aceptar, y ella era todavía muy joven. Contuve esta semilla en la etapa de germinación a tiempo con la razón. Hasta que apareció Sofía. Ella era una estudiante 3 cursos por debajo que yo. Le pregunté a 2 de mis buenos amigos de alrededor, y ambos dijeron que no se parecía a nadie. Probablemente solo yo pensaba que se parecía un poco a Grace. Para hacer que esa semilla muriera completamente, tomé una decisión. Yo la perseguiría a Sofía y trataría de amarla.
Lo que no esperaba era que Grace no supiera de dónde había enterado de este asunto. Esa noche, solo estábamos los dos en casa. Pensé que venía a traerme café, pero Grace cerró la puerta del estudio y dijo esas 3 palabras que todavía me hacen temblar el corazón incluso ahora. Estaba de muy mal humor. Fue la primera vez que tuvimos una discusión. Ella lloró y me suplicó: hermano, ¿rompes con Sofía, por favor? Incluso si no puedes aceptarme, entonces tampoco vayas a querer a alguien más. Lloraba tanto que solo podía decir una frase completa de forma tartamudeante y entrecortada. Nunca antes había hecho llorar a mi Grace, y mucho menos la había hecho llorar. Pero no solo la hice llorar, sino que también la empujé cruelmente, haciéndole golpearse la cabeza y sangrar. Discutió conmigo durante 3 años. La vi caer al suelo y sangrar, y reprimí el impulso de ayudarla en mi corazón y fingí calmadamente ser indiferente. Solo yo sabía que la determinación que había construido en mi corazón se estaba desmoronando poco a poco, y no sabía cuánto tiempo podría resistir. Y parecía que el punto de inflexión de todo comenzó aquí. Mi Grace de repente se dio cuenta de una noche a la mañana. Miré los mensajes en WeChat. Ya no me molestaba con la frecuencia de unos 10 mensajes al día como antes. Esa repentina frialdad de mantener la distancia era difícil de no notar, y la cautela debajo de las breves palabras. No sé por qué, pero me dolía muchísimo el corazón. El día en que se fue al extranjero, mi coche estaba estacionado en el aparcamiento al aire libre del aeropuerto. Vi un avión tras otro, algunos despegando y otros aterrizando. No sabía en cuál estaba ella. No fue hasta 2 horas después de la hora de embarque cuando me fui. Durante los 5 años, también volé a Inglaterra y la vi desde lejos en varias ocasiones. La niña estaba viviendo bastante bien, sus estudios iban bien y tenía muchos amigos. Mirando a aquellos amigos varones y femeninos a su alrededor, sabía que el sentido de posesividad en mi corazón estaba volviendo a manifestarse. A veces también pensaba, ¿y si tuviera novio? Solo pensar en eso me hizo sentir ahogado en el pecho. La relación entre Sofía y yo era envidiada por los demás. Pero solo yo sabía que detrás de la apariencia aparentemente brillante, estaba vacía. Esa semilla era demasiado tenaz. No había sido eliminada. Por el contrario, ya había crecido en viñas frondosas que me ataban firmemente, haciéndome difícil liberarme. Sofía era una chica buena. No quería seguir retrasándola. Fui yo quien propuso la ruptura. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. La compensé materialmente lo mejor que pude, pero ella también lloró tanto como Grace al principio. Cuando Grace estaba llorando, yo me quedé de pie sin emoción. Cada vez que recuerdo ese momento, siento el impulso de estrangular a la versión de mí mismo de entonces. Así que esta vez, levanté la mano para limpiarle las lágrimas suavemente y dije: Sofía, olvídame. Lo siento. Al final, todavía logré herir a 2 personas que alguna vez me amaron profundamente. Durante ese festival de primavera, después de años sin comunicación, finalmente me armé de valor para marcar el número de teléfono de nuevo. Sin embargo, mi Grace todavía no quería volver. No quería verme. Supuse que debía odiarme. Pero al final, descubrí que nunca me había odiado. Simplemente me había olvidado de mí. La relación de hermano y hermana que alguna vez esperaba recuperar, la había hecho realidad. Pero en este momento, me disgustaba que me llamara hermano. Cuando estaba de vuelta en casa, yo volvía todos los días, solo con ganas de verla más. A diferencia de los pensamientos inquietos que bullían debajo de mi apariencia calmada, ella estaba serena por dentro y por fuera. Como una hermana de una familia normal, tampoco era fría conmigo, pero la cercanía que habíamos compartido en nuestra infancia había desaparecido. Accidentalmente supe de mi madre que estaba en una relación. Esa noche, me quedé fuera de la puerta de su habitación durante mucho tiempo. Quería tener una charla sincera con ella.
Quería recuperar a la Grace que alguna vez había estado completamente dedicada a mí. Pero al final, todavía me faltó el coraje de tocar la puerta. Alguna vez también la había llevado a cuestas. Cuando tenía frío, estaba envuelta en mis ropas. Pero ahora, todo era de otro hombre. Esa noche, cuando vi a ese hombre llevándola a cuestas, charlando y riendo alegremente, fue como si mi corazón estuviera siendo apretado firmemente por una mano, y el dolor sordo me hizo difícil respirar. Ella corrió hacia mí, vestida con un abrigo de hombre grande, y me preguntó si quería conocer a su novio. Inventé una excusa y decliné. No quería ver. No podía aceptar el hecho de que tuviera novio. Esa noche, me senté solo en el salón iluminado con luz tenue y bebí mucha cantidad de vino. Esperaba que el tiempo pudiera retroceder al año en que ella me había declarado su amor. Nunca la haría sentir tristeza de nuevo, y no permitiría que volviera a olvidarme. Bajo la influencia del alcohol, miré el número de teléfono de Grace en la pantalla del teléfono, dudé durante toda la noche y, finalmente, impulsivamente, presioné el botón de llamada. Quería decirle que lo lamentaba. Pero en cuanto marqué el número, la imagen de ella sonriendo encantadoramente a otro hombre en mi mente comenzó a recordarme una y otra vez. ¿Qué sentido tiene decirlo? Solo le agregaría problemas y la pondría en una situación incómoda. Quizás si esta llamada se hubiera conectado, quizás ni siquiera pudiéramos seguir siendo hermano y hermana. Colgué inmediatamente. En la última parte de la noche, me senté solo en la oscuridad, viendo cómo el horizonte de la ciudad se iba iluminando gradualmente con la primera luz del amanecer. Comenzó un nuevo día de trabajo. Muchas personas se afanan toda la vida sin saber el propósito. Pero ahora estaba muy consciente de lo que más deseaba. Ella era la persona a la que había querido desde la infancia. ¿Cómo podía dejar que otros la tocaran? En medio de las distracciones mundanas, había luchado, sufrido, causado daño, y después de dar vueltas y vueltas, estaba de vuelta al principio. Esta vez, nunca dejaría de nuevo. Grace, perdona la caprichosidad de tu hermano. Esta vez, voy a causarte dolor una vez más. Unos días después, mi hermano me llamó. ¿No dijiste que traerías a tu novio para comer juntos antes? Pensé que estabas ocupado y no tenías tiempo. ¿Qué te parece hoy entonces? De acuerdo, yo haré los arreglos. Te enviaré la dirección en breve. Me olvidé de decirle a mi hermano que sería suficiente con reservar un lugar decente. ¿Quién hubiera pensado que reservaría un lugar tan elegante? Cuando llegamos, estaba constantemente pendiente de cuidar el estado de ánimo de Maximus. Mi hermano nos había estado esperando durante bastante tiempo. Después de saludar, nos sentamos. Los platos se sirvieron rápidamente. Como mediador, al principio, estaba preocupado por un silencio incómodo, así que estaba buscando temas entre ellos para animar la atmósfera. Más tarde, ellos estaban charlando por sí mismos, y no había necesidad de que yo interviniera. En general, la comida fue bastante bien. Mi hermano, con su personalidad estable y algo distante, fue bastante amable conmigo hoy y mostró bastante entusiasmo hacia Maximus. En cuanto a Maximus, me había preocupado innecesariamente. No era adulador ni arrogante y hablaba con gran elocuencia. Era evidente que mi hermano estaba bastante satisfecho con él. Esa noche, cuando llegué a casa, le anuncié con orgullo a Maximus: la persona más difícil de manejar en nuestra familia es mi hermano. En cuanto a mis padres, ya puedo decir que ha superado la prueba. Maximus sonrió y dijo: tu hermano es bastante fácil de llevar. No es tan distante como lo describiste. Conté numerosas instancias de la distancia de mi hermano en el pasado, todavía sin convencerme. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado más de medio mes. Los padres de Maximus estaban en el sistema gubernamental. Debido a una denuncia, toda su familia estaba bajo investigación.
Una gran parte de los fondos que él utilizó para establecer su estudio fueron proporcionados por sus padres, y ahora habían sido clasificados como ganancias ilícitas. El dinero en la cuenta del estudio también había sido congelado. Su carrera, que apenas había comenzado a mostrar signos de progreso, fue golpeada repentinamente por un desastre. Maximus había estado en un estado realmente deplorable últimamente. Sabía que se estaba presionando demasiado a sí mismo porque estaba en una relación conmigo. Cuando él quería comenzar su negocio inicialmente, yo me había ofrecido a contribuir con algo de dinero para ayudarlo, pero él lo rechazó. Aunque había ocurrido un incidente tan importante, Maximus y yo todavía nos esforzamos por completar y entregar las órdenes que ya habíamos aceptado. No había habido noticias de la comisión supervisora. Era difícil predecir cómo esta situación terminaría finalmente. Maximus salía todos los días en busca de ayuda de diferentes personas y moviendo hilos. Yo también quería ayudarlo, pero estaba impotente. Llamé a mis padres y a algunos amigos, pero ellos tampoco podían hacer nada. Todos me aconsejaron que no me involucrara. Si esta situación se verificaba, devolver el dinero sería un problema menor. La condena a prisión era probablemente inevitable. Esa noche, cuando Maximus regresó, ya eran las 2 de la mañana. Oí el ruido fuera y salí de mi habitación. Hacía un olor fuerte a alcohol. Yo había preparado de antemano algo de sopa para la resaca y se lo llevé. Te dije que te fueras a dormir temprano. No tenías que esperarme. Tenía los vasos sanguíneos rojos muy visibles en los ojos. Este hombre, que siempre había sido tan elegante y meticuloso con su aspecto personal, ahora tenía una barba de varios días alrededor de la barbilla que era un poco áspera y su cabello ya no estaba peinado con esmero y se veía un poco desordenado. Viendo la preocupación en mis ojos, me tiró de la mano para que me sentara a su lado y dijo con cansancio: Grace, déjame abrazarte un rato. Le di unos golpecitos suaves en la espalda varias veces. Comprendía su cansancio. Me abrazó continuamente. Justo cuando pensé que se había dormido, Maximus dijo de repente: romperemos. Dudé de si había oído correctamente. Me solté lentamente y lo miré fijamente a los ojos sin poder creerlo. ¿Qué has dicho? Grace, no es tu problema. Es mío. Estoy realmente agotado de estar en una relación contigo. Ahora ha ocurrido algo tan importante en mi familia. Será mejor que nos separemos. Puedo enfrentarlo contigo. ¿No confías en mí? Lo hago, pero no puedo soportar que sufras junto a mí. Una multitud de sentimientos afluyeron a mi corazón y las lágrimas rodaron por mis mejillas. No estoy de acuerdo. Él me limpió suavemente las lágrimas con el dedo. Grace, escúchame, ¿vale? Vete a casa. No debes soportar estas cosas conmigo. Maximus, ¿realmente tienes que alejarme? ¿Realmente tenemos que dibujar una línea tan clara entre nosotros? Se sentó erguido, desapareciendo la ternura de hace un momento. Por primera vez, vi determinación en su rostro. Independientemente de lo que pienses, soy yo quien ya no te quiere. Me mudaré mañana. Ya he cancelado el contrato de alquiler de esta casa. Expira a finales de mes. El propietario es un amigo de un amigo mío. Ya le he dicho que no te la alquile, así que sal de Pekín lo antes posible y ve a casa. Él no bebió el tazón de sopa para la resaca que estaba en la mesa y se fue directamente a su habitación. Yo tomé la sopa, la llevé a la cocina y la vertí. Luego volví a mi habitación y cerré la puerta con fuerza. Temprano la mañana siguiente, me quedé en el salón, viendo en silencio a Maximus guardando sus cosas con un corazón pesado. Realmente se mudó. Hasta los últimos días del mes, me quedé en esta casa y no salí. El último día del plazo, llegó mi hermano. Tan pronto como abrió la puerta y me vio, frunció el ceño. Él me llamó y me pidió que viniera a buscarte para llevarte a casa.
Me di la vuelta y entré, y mi hermano cerró la puerta detrás de él. Esta vez, ni siquiera pregunté y fui a hacer café por mi cuenta. Alexander miró a su alrededor y preguntó, ¿qué cosas quieres llevarte? Yo las empacaré. En realidad, no había mucho aquí que necesitara llevarse. Cuando vine aquí, al principio solo tenía una maleta. Esta vez hice 2 tazas de café, una solo con agua y la otra con leche. Hermano, siéntate un rato. Yo me empacaré yo mismo. Encontré mi maleta y empaqué al azar algunas cosas importantes. Mi hermano tiene propiedades en Pekín y me llevó a su casa. Le pregunté si podía averiguar cómo estaba la situación de los padres de Maximus. Mi hermano dijo que le pediría a alguien que lo investigara. Al día siguiente, mi hermano me dijo que la situación de allí era muy pesimista y que debíamos prepararnos para lo peor. Llamé a Maximus y él también dijo que los resultados saldrían pronto y que era muy probable que fuera muy grave. Él debe estar sufriendo mucho en este momento. Su hermano menor todavía está en la escuela primaria y ha ocurrido algo así a sus padres. Si ambos van a prisión, él tendrá que criar a un niño solo. Yo fui a esperar a Maximus en la entrada de su comunidad residencial todos los días, pero él me estaba evitando deliberadamente. Desesperada, fui a buscarlo en la escuela de su hermano menor. Su hermano menor dijo, mi hermano no ha vuelto a casa en estos últimos días. También dijo, Grace, hermana, mi hermano dijo que ustedes dos ya se han separado. Dijo que si venía a buscarme, yo debía decirle que ahora está con la hermana Yan Yan. Me quedé impactada. Sabía que Maximus tenía una amiga de la infancia que había crecido con él, llamada Isabella. Él me había contado su historia. Cuando Isabella se fue al Reino Unido, Maximus me llevó a conocerla. Ella era una belleza despreocupada y directa. Incluso conmigo, su novia oficial a su lado, ella no ocultó en absoluto el hecho de que le gustaba a Maximus. Solo que Maximus me eligió, así que ella se ofreció generosamente a darme sus bendiciones, pero al mismo tiempo, también dijo que esperaría a que nos separáramos. Yo seguí esperando por él fuera de su comunidad residencial, sin rendirme. No sé cuándo llegó mi hermano. Tomó un abrigo y me lo puso, pidiéndome que volviera con él. Yo negué con la cabeza. Hermano, déjame en paz. Él vendrá a verme. Y, efectivamente, Maximus no podía soportar verme de pie en el viento frío torturándome a mí misma. Después de que mi hermano se fuera, él salió. Le pregunté, ¿realmente quieres dejarme? Grace, vuelve. Isabella es la persona que necesito ahora. Tú y yo éramos de 2 mundos diferentes desde el principio. Mi corazón se hundió. ¿Has cambiado de opinión? Sí. ¿Me has amado alguna vez? Sí. Así que solo para evitar involucrarme, ¿me estás alejando y has encontrado a Isabella? Maximus, ¿has pensado alguna vez si esto es justo para ella? Ella lo sabe todo y me entiende. No la defraudaré, así que iré olvidándote lentamente. Tú también debes olvidarme. Las lágrimas empañaron su figura mientras se daba la vuelta y se alejaba, cayendo como perlas de un collar roto. Me dolía el corazón con un dolor punzante y apenas podía respirar. Me agaché y me sentí un poco mejor. Pero las lágrimas eran como un dique que se había roto, imposible de controlar. Ese día, estaba en un estado de letargo, sin saber cómo mi hermano me había llevado de vuelta. Él se quedó conmigo en Pekín durante 3 meses. El día de la sentencia del tribunal, yo también fui. Isabella se ofreció a saludarme y me pidió hablar conmigo en privado. Grace, ahora estoy con Maximus. Lo sé. Espero que ustedes dos no se encuentren de nuevo en el futuro. Isabella dijo, te haré salir completamente de su corazón, sin dejar espacio alguno. No sabía qué decir y solo di una sonrisa amarga. Entonces te deseo éxito. Los padres de Maximus fueron condenados severamente. Cuando él salió,
me vio pero no me evitó. Él e Isabella asintieron hacia mí y hacia mi hermano, y luego los dos se alejaron. Mi hermano me acompañó fuera del tribunal. ¿Quieres dejar Pekín? Durante este periodo de tiempo, mi hermano había estado conmigo y, de hecho, le había dado demasiada molestia. Recobré fuerzas y respondí suavemente, sí. De vuelta a casa, mi hermano me pidió que fuera a descansar y me llamó cuando la comida estuvo lista. Durante este tiempo, las habilidades culinarias de Alexander habían mejorado mucho. Cada mañana, mediodía y noche, si estaba libre, él cocinaba él mismo. Si estaba ocupado o no estaba en casa, llamaba a un chef para que lo hiciera. De cualquier manera, no me dejaría pasar hambre. Incluso si no tenía apetito, él pedía a la gente que cocinara de diferentes maneras. Todavía no podía superar lo que había ocurrido con Maximus por un momento. Volví a marcar el número de teléfono del psicólogo que había encontrado en la escuela secundaria. Hablamos durante mucho tiempo y él me sugirió que pudiera hacer un viaje para relajarme. Justo cuando terminé la llamada, mi hermano estaba en la puerta. La comida está lista. Me sirvió un poco de arroz y preguntó sin darle importancia, ¿era el psicólogo hace un momento? Sí. ¿Qué doctor? ¿Es profesional? No quería decir mucho y solo respondí, muy profesional. Mi hermano no hizo más preguntas. Al día siguiente, cuando subí al avión que volaba hacia Australia, le envié un mensaje a mi hermano mayor. Voy a quedarme en Australia por un tiempo y la fecha de mi regreso es incierta. Si tienes tiempo, hermano, por favor, ve a casa y acompaña a nuestros padres en mi lugar. En este momento, en la oficina de un psicólogo en la ciudad S, Alexander estaba de pie junto a la ventana, mirando el mensaje enviado por Grace. Su estado de ánimo, que ya no era muy bueno, se relajó un poco. Giró y dijo, gracias, Dr. Wang, por tu ayuda anterior a Grace. El doctor asintió y dijo, no es nada. Es solo mi deber. Originalmente, de acuerdo con las reglas, no estoy autorizado a divulgar la privacidad del paciente. Eres el hermano mayor de Grace y también conozco muy bien su situación. Te lo digo esperando que ella se recupere. Después de que Alexander saliera, llamó a su secretario, reserva el vuelo más cercano a Australia. Sí, presidente Nin. Además, hay otra cosa. Para el señor Maximus, he encontrado varias compañías de cine y televisión que tienen necesidad de música original y están entrando en contacto con él uno tras otro. Hazlo de manera más natural. No dejes que él sepa que soy yo quien está impulsando las cosas detrás de escena. Él tiene un fuerte sentido de autoestima. Si lo sabe, probablemente no lo acepte. De acuerdo. Grace, espera a tu hermano. ¿Esta vez estarías dispuesto a darme otra oportunidad?